A través del hilo telefónico estamos saludando con el señor doctor Paulo Jordán, como todos los días sábados, siempre es un gusto. Vamos a arrancar hoy tocando un tema sí importante, el tema de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La están enjuiciando precisamente el día de hoy. Va a darse el juicio a la ministra. Un tema nada más, no pueden ser por varios temas. Lo que pasó en octubre, por eso es lo que le están enjuiciando. En este instante inclusive han cambiado la idea para el juicio y ahora se dice que la están enjuiciando porque la policía utilizó bombas lacrimógenas supuestamente expiradas, Me pregunto yo, y bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Realmente estuvieron expiradas? ¿Generó inconvenientes? ¿Alguna persona se sintió enferma luego de aspirar el olor de estas lacrimógenas? Sería interesante saber aquello, porque si no, uno no entiende. Reitero, a María Paula, para mi gusto, hay que enjuiciarla por el reparto de los hospitales y por diferentes temas. No por lo que pasó en octubre. Lo de octubre hay que condecorarla. Por lo menos ese es mi criterio. ¿Qué piensas tú, Paulo? Buenos días, bienvenido, un placer escucharte. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que están siempre con Colosal en el Ecuador, en el país, en el mundo, ¿no? Sí, también considero que lo que tú dices es lo más adecuado. Tampoco estoy de acuerdo con la Asamblea que se le quiera juzgar a la ministra de Gobierno por el tema de octubre. Si en octubre hubo violencia, si en octubre hubo desmanes, hubo incendios, hubo agresiones a la propiedad privada, a la propiedad pública, si hubieron violaciones a los derechos humanos, a las violaciones constitucionales, a la sociedad en general, si hubo demasiada violencia, creo que la fuerza pública estaba en obligación de reprimir aquellos actos. No te puedo decir en este momento si hubo excesos o no hubo excesos, pero yo creo que ante estos actos de violencia la fuerza pública tenía que actuar, pues no hay otro inconveniente. Si es por este acto que se le va a juzgar a la ministra de Gobierno, en lo personal compartiría lo que tú dices. Yo tampoco estaría de acuerdo. Creo que se actuó dentro de lo que se pudo con bastante prudencia, porque hay que decirlo, tras eso hubieron muchísimos intereses políticos de derrocar al gobierno de Moreno. Con lo cual nosotros como ecuatorianos, dada la grave situación económica que vive el país, dada la grave situación sanitaria que vive el país, no podemos estar de acuerdo. Mucho más para volver a un gobierno de sectores radicales, donde que ya vivimos 10 años, donde que estamos conscientes de todo lo que sucedió, se endeudó al país, hubo muchísimos actos de corrupción, muchos de los ministros, incluido el vicepresidente, están en la cárcel, algunos están enjuiciados, otros están en proceso de investigación. Entonces no podíamos estar de acuerdo con aquellos datos. Entonces como que la Asamblea se desfocó de ahí. Está mal. Pero la Asamblea con una pésima aceptación, un pésimo apreciación del pueblo en general, mal, habiendo muchos asuntos más importantes, muchos asuntos por tratarse. La sociedad clama, reclama, pide que se apruebe una ley de extinción de dominio para poder de alguna manera encaminar la recuperación de los recursos que se dieron a través de la corrupción. Y eso no lo hace. Eso también es otro problema, porque ya anticiparon la Asamblea que ellos no hacen leyes retroactivas. Entonces la ley sería de aquí en adelante. Y eso no tiene sentido, pues. O sea, se pondrían a resguardo ellos y pondrían a resguardo a Correa y a los que han perjudicado al país hasta el momento. O sea, quieren la ley, pero de aquí para en más. Y eso no tiene sentido. Claro, sería irónico, ¿no? Irónico que una ley... Creo que hay algunas disposiciones que podrían ayudar, pero bajo esa circunstancia tampoco, ¿no? Creo que ellos también de alguna manera se están protegiendo y se están cuidando. Acuérdate que hay más de 60 asambleístas que están siendo investigados, algunos han sido procesados, otros han sido destituidos, entonces también como que ellos se quieren curar en sano. Irónico, torpe, como ecuatoriano te puedo decir que no estaríamos de acuerdo con Algidio, porque el gran robo que se ha dado en el Estado, que se ha dado en el país, han pasado en estos 14 años, ¿no? Yo creo que más. 10 los 4 tones. Yo creo que más, porque yo más bien estaría, no solo porque se investigue estos 14 años en donde, como tú dices, se dio el gran robo, sino antes.
O sea, para que no se diga que se está persiguiendo a alguien, sino que empecemos, no sé, desde el 2000, o empecemos a ver desde el 90, o empecemos a ver desde el 78 cuando volvimos a la democracia, cómo algunos políticos sin trabajar viven a cuerpo de rey. El propio caso de Bucarán, por decir algo. Sin duda, Fernando, lo que tú dices es una gran verdad, o sea, coincidimos. Creo que desde la vuelta a la República, desde la vuelta a la democracia en el año 78, 79, nos han robado, eso es innegable. Si nosotros a simple vista podríamos decir, muchos ecuatorianos que incursionaron en la política hicieron dinero, eso está a la luz nada más. Pero no podemos dejar de desconocer que en la administración del gobierno anterior de Correa se dieron gravísimos actos de corrupción. Pues acuérdate a cuánto subió el Producto Interno Bruto, a cuánto subió el presupuesto general del Estado. De 13.000 millones de dólares que era el presupuesto del Estado, subió a 36.000 millones de dólares. No podemos olvidar a cómo subió el precio del petróleo. No podemos olvidar la gran cantidad de obras que supuestamente hizo, pero todas con sobreprecio, todas con fallas en su infraestructura civil y en su infraestructura técnica. No podemos olvidar los sobreprecios en las carreteras. No podemos olvidar que el gasto corriente, que estaba aproximadamente en 25% o 23%, haya subido al 46%. Obvio. Entonces, hay cosas que no podemos tapar por más que quisiéramos, ¿no? Entonces, el gran robo, la gran corrupción, se dieron en los 10 años del gobierno de Correa, pues. Y eso hay que investigar. Muchísima gente que se halló, acuérdate que se cambió la Constitución, se crearon los 5 poderes, supuestamente el poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era el que iba a fiscalizar a través de la participación social, a través de la participación, pero finalmente llegó a ser una farsa todo esto, porque fue un poder que estaba controlado a través del Poder Ejecutivo mismo. Entonces, esas cosas no se pueden tapar con el sol, esas cosas tienen que investigarse, y estos procesos tienen que llegar a su final, tienen que llegar a una audiencia de juicio donde que se juzgue y donde que de alguna manera se disponga la recuperación de esos bienes, pues, porque fue muchísimo dinero. No estamos hablando de 5 millones de dólares, estamos hablando de 10 millones de dólares. Estamos hablando de decenas, cientos y miles de millones de dólares que se han llevado a través de la corrupción. 70.000 millones de dólares, dice el BID y el Organismo de Cooperación Internacional Europea. O sea, no es un cálculo siquiera nacional, que sí lo ayudó a hacer el economista Valencia, que en paz descanse ya, Eduardo Valencia, pero es una cifra muy real, muy real. Y la pregunta es, ¿y en qué parte? ¿En dónde? ¿En qué está invertido esa plata? Porque esa plata está. Muchos dicen que está de vuelta en el Ecuador a través de las grandes compañías de las que ahora es dueño. Por ejemplo, se habla de Telefónica y de otras entidades. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y cuándo realmente revisan, cuándo chequean? A ver si es cierto. Porque hay que recuperar el dinero. Hay que contratar las grandes empresas internacionales que localizan los dineros. Habíamos dicho con el doctor Diego Delgado, hay que ofrecerles el 10% de lo que se pueda recuperar a las personas que den datos ciertos, a los mismos cajeros, a los familiares de los que cambiaron de vida y que ahora son ricos. Ellos saben exactamente cómo se manejaron todos estos temas y saben dónde está el dinero y cómo está escondido el dinero. Pero, Fernando, para eso necesitamos una decisión política del gobierno de turno. Lamentablemente tú sabes que el origen de Moreno es el correísmo. En la mayor parte de estos 4 años que vamos del gobierno de Moreno, él gobernó con la misma gente, a salvo excepción de este último tramo donde que hemos visto algunos cambios, ¿no? Entonces, una asamblea involucrada con 60 asambleístas o más en actos de corrupción, no les interesa fiscalizar, no les interesa crear leyes que permitan la recuperación de estos dineros. El pueblo está viviendo una grave crisis económica
una grave crisis social, una grave crisis de trabajo, donde que se habla de que de cada 10 personas que tienen empleo, 5 están en informalidad. Se habla de que de cada 10 personas que tienen trabajo adecuado, de 3 personas tienen trabajo adecuado. De cada 10 personas que tienen empleo, 3 tienen trabajo adecuado. Entonces, necesitamos de alguna manera todos estos, como tú dices, si son 70.000 millones de dólares, es un dinero impresionante, ¿no? No le podemos todo el tiempo sacarle al pueblo, sacarle a la gente que tiene empleo, exprimirle. Entonces, de alguna manera tendrá que recuperarse algo, pues, ¿no? Que permita de alguna manera ayudar a las arcas fiscales, pues. Que son algunos de estos temas que nos preocupan grandemente. Pero mira, regresando al tema con el que arrancábamos, el tema de María Paula Romo, los dirigentes indígenas hacen una serie de declaraciones precisamente ante esa asamblea, inútil asamblea, una asamblea desacreditada, en la que van a culpar a Romo por la violencia de octubre. ¿Acaso Romo secuestró policías, secuestró militares, destruyó plantaciones, quemó la Contraloría, quemó Teleamazonas, agredieron a Freddy Paredes? ¿Acaso Romo llamaba a los militares a la insurgencia? O sea, hay que ponerlos en el contexto correspondiente, porque no puede ser posible que los llamen como testigos. Claro, quien está manejando el juicio contra María Paula es Amapola Naranjo, y uno dice, bueno, pues, ¿con qué moral esta gente habla? Pues No, muy mal, Fernando. Creo que como ecuatoriano también me siento defraudado, primero por la justicia, ¿no? Porque realmente la justicia no ha podido avanzar con los procesos de investigación. Si es verdad que la CONAIE, que fue una de las cabezas más visibles también en el levantamiento de octubre, tuvo muchísimos excesos, y ahí hay 2 cabezas, ¿no? Este señor Vargas, otro señor Isa, que fueron los responsables, porque ellos llamaron a desocupación al Congreso del Gobierno. Ellos públicamente lo dijeron, que han mandado a cerrar las llaves de la producción de petróleo. Llamaron a los militares a insubordinarse al poder. Humillaron a muchísimos militares, humillaron al pueblo en general, al no dejarnos trabajar, al no dejarnos acceder a los servicios básicos, al no permitirnos la libre movilidad, a poder trabajar. Eso es elocuente, pues, ¿no? Entonces el problema es de la justicia. Cuando campea la impunidad, cuando la justicia no actúa con la legalidad, con la honestidad, con la transparencia, con que debería actuar, ahí es complicado, pues, ¿no? Porque estos señores, lo menos que deberían estar detenidos, pues, ¿no? ¿Cómo se puede negar algo tan elocuente, algo que salió transmitido en la televisión nacional, y decir que ellos no tienen nada que ver, pues, ¿no? que ellos obligaron además que se transmita, Y mira, ayer la candidata a vicepresidenta de la República por Pachacutic, Virna Cedeño, dijo de forma muy clara que no es aceptable lo que sucedió en agosto en la Ágora de la Casa de la Cultura con los policías y con los periodistas en el paro de octubre, que no es aceptable de ninguna manera. Reprochó además las palabras del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, que en medio del paro llamó patojo al presidente Lenín Moreno. Ella dijo ayer, me parece una falta de respeto que se haya referido como se refirió al presidente porque es una persona con discapacidad. Lo dijo ayer en medio de una entrevista con Pichincha Universal, la radio de la prefectura de Quito, o de Pichincha, perdón. Entonces, uno dice, bueno, ¿y van a ser candidatos juntos? Y van a estar seguramente en campaña porque no constaba Vargas en la lista, pero va a terminar reemplazando a Salvador Quispe, que ha sido excluido o que va a ser excluido. El Consejo Nacional Electoral no le dio visto bueno debido a que está debiendo pensiones alimenticias, el exprefecto. Entonces Vargas tomaría ese puesto. Digo, ¿cómo van a hacer campaña si no piensan igual, no? No, es innegable, Fernando, por más justo que haya sido el reclamo, sobre pretexto de una eliminación de los subsidios a la gasolina, al diésel y algunos otros combustibles,
No se puede llevar al caos a la patria. No nos podemos enfrentar, confrontar entre ecuatorianos. La destrucción no nos va a llevar a solucionar nuestros problemas. Estos señores Issa y Vargas, por más que representen a estos grupos de la CONAI, por más que sean grupos que tengan un justo reclamo, no podemos llevarle al país a la violencia, porque eso no va a solucionar nuestros problemas y eso tenemos que entenderlos. Solo el diálogo, los consensos sensatos, honestos, públicos, por el bien de la patria puede llevar a cambiar las cosas. Y eso necesita el país, un baño de verdad, un baño donde que todos asumamos que nos hemos equivocado, que hemos elegido mal. Pero si estos señores no entienden que hay que actuar en democracia, donde que se respete el derecho ajeno, donde que se respete el criterio ajeno, donde que no se puede imponer ciertos criterios, donde que el extremismo no funciona. Porque no, si fuera así, nosotros veríamos un montón de países que se han ido a la guerra civil y no han solucionado el problema, pues. Lo que han hecho es empobrecer más a su gente, a su pueblo. Entonces creo que tenemos que ir madurando políticamente, pero necesitamos que la justicia aplique las sanciones que correspondan a todas estas cabecillas. Caso contrario, mañana pasado sucederá lo mismo, y como aquí sabemos que es tierra de nadie, que no hay justicia, que no hay leyes, no hay normas, no hay constitución, pasará lo que está pasando ahora. Y personas pronto readas, personas que tienen delitos, que están llamadas por la justicia, serán candidatos. ¿Cómo puede ser posible? En nuestro país. Y es que la señora Tamaín es la impulsora más eficaz para que tengamos que dudar de la integridad del Consejo Nacional Electoral. Y así quiere que vayamos a votar. Lo último del Consejo Nacional Electoral. Esta entidad calificó al binomio Arauz-Rabascal. Lo acaban de calificar. Ayer, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió calificar al binomio de la Unión de la Esperanza, listas 3-5, una vez que cumplieron los plazos otorgados a esa alianza electoral para reemplazar al candidato a la vicepresidencia. A ver, ¿se puede reemplazar a una persona que no se inscribió? La respuesta es obvia. El señor Correa no vino a aceptar la candidatura, por lo tanto no se inscribió. Y si Correa no se inscribió, no existía binomio, existía un candidato a la presidencia inscrito y nada más. Y la Constitución declara al binomio como único, es una unidad. No podía estar una sola persona inscrita y no se puede reemplazar a quien no se inscribió. Ese es el primero de los temas. Y nos cansaríamos de mencionar los otros. El señor Arauz se inscribe con la cédula de otra persona. Lo que es ilegal, pues, es suplantación de documento público. Se inscribe con la papeleta de votación del padre. Está acusado, dicen, el señor candidato a la vicepresidencia por el binomio de Lucio Gutiérrez, se me ve el nombre en este instante, David Norero. Él dice que no votó y presentó una serie de documentos para demostrar que el señor no votó. Le pregunta Anderson Boscan en la entrevista y le dice, y bueno, ¿y qué debería hacer? O sea, ¿no puede participar? No, dice, puede participar. Lo único que tiene que hacer es acercarse y pagar 38,40, que es la multa. ¿Y cuál es el problema? Le dice, que el señor no fue a pagar 38,40, no quiso pagar $38.40, sino que ha presentado una papeleta de votación, que tiene que ser falsa porque si el señor no votó, no puede tener una papeleta de votación, pues. El señor estuvo en México y por lo tanto no votó. Y uno se sorprende y dice, bueno, ¿y este señor quiere ser candidato? Y ese Consejo Nacional Electoral califica este binomio, más allá de los reclamos que existen contra Rabascal, que ni siquiera los he analizado ni me interesa analizarlos, porque estos dos temas de los que he hablado, estos tres temas de los que he hablado ya hacen inoficiosa, innecesaria, porque tiene que ser descalificado ese binomio, no porque lo diga yo, sino porque han contravenido la ley. No puede reemplazarse un binomio que no fue inscrito. Y no puedo inscribirme con una cédula que no es mía y con una papeleta de votación de mi padre. No se puede hacer. Entonces, que lo haya calificado el Consejo Nacional Electoral ayer a este binomio, simplemente es una muestra más del camino de corrupción y del intento de tomarnos el pelo, del intento de virar las elecciones, de hacer fraude electoral,
que tiene Diana Tamaín y compañía. Ese es uno de estos temas, ¿no? Por supuesto, Fernando. Creo que el Consejo Nacional Electoral, dirigido por estos tres vocales que son los que forman la mayoría y los que están tomando las decisiones fundamentales para el próximo proceso eleccionario, está marcado por muchísimas irregularidades, ¿no? Tú lo has dicho, nosotros aquí lo hemos comentado, si los candidatos incumplen el código de la democracia, incumplen los reglamentos, deberían ser descalificados. Si mañana dicen, como han dicho, que el señor Lasso tiene acciones en una entidad internacional en paraísos fiscales y está prohibido por ley y tienen que descalificarlo, háganlo pues. O sea, esto no es con dedicatoria a alguien, sino es con la necesidad de que se cumpla la ley, nada más. Sea cual sea, pues Fernando, nosotros hemos dicho aquí que la ley debe ser para todos. La ley no puede ser para un sector, no puede ser para el más débil, no puede ser solo para una clase, puede ser para todos. Cuando aprendamos a aplicar la ley todos, adecuadamente, sin ver la cara, creo que ahí comenzaremos recién a escribir la patria. Pero aquí no, pues no, aquí hay sectores privilegiados, tú ya has descrito las anormalidades de las que ha caído este binomio de Arauz con este otro señor Rabascal. Por obvias razones debieron haber sido descalificados. Pero también hay que decirlo, pues no, lamentablemente, esta mayoría que lo compone, estos tres vocales que componen la mayoría, hay supuestamente un delegado del Partido Social Cristiano, pues. Son los responsables. La gran mayoría, y no sabemos si el Partido Social Cristiano aquí mismo apoya, pues, ¿no? Juega a dos puntas, como siempre lo ha hecho. Como siempre lo ha hecho. Lastimosamente eso es así. No se puede cambiar ni se puede mentir, pues. Juega a dos puntas. Está al un lado y al otro lado. Supuestamente apoya al señor Lasso, pero acaba de calificar al rival del señor Lasso. Y el mismo Partido Social Cristiano. E ilegalmente, que es lo más grave, porque si tendría que calificarlo en base a la ley, a la normalidad, si hubieran cumplido, bueno, sería ilógico que lo descalifiquen. Pero ahora hay motivos de sobra para descalificarlos. Y más bien no hay razón para que lo califiquen. Pero, como están en corrupción, no pasa nada. Lamentablemente, eso vamos viendo, Fernando, y sí da mucho coraje, sí da mucho... ¿qué te puedo decir? Pero todas estas cosas dan a entender que el proceso eleccionario, no sé si se maneje o no con transparencia, ¿no? Con honestidad, que es lo que quisiéramos todos los ecuatorianos, que se respete la voluntad del soberano, que se respete la voluntad de los ecuatorianos. Ojalá este Consejo Nacional Electoral no produzca lo que pasó hace 4 años, ¿no? Bueno, el proceso eleccionario va a comenzar, Fernando. Nos quedará otra que como ecuatorianos asumir. Nosotros no tenemos los hilos del poder, que sí los manejan un grupo de partidos políticos, un grupo de políticos sapos, un grupo de políticos que han vivido toda la vida de esto. El hecho de que Arauz tenga el 20 o 22%, que dicen las encuestas, que no lo creo, pero que sí tiene una importante votación, demuestra cuán poco razonado son los votos de los ecuatorianos. Porque al señor Arauz no lo conoce nadie, nadie sabe quién es. Sin embargo, aparentemente si tuviera el 20% de la votación significaría que 1 de cada 5 ecuatorianos va a votar por él solo porque Correa lo pidió, solo porque el caudillo ordenó. Vemos un altísimo nivel de irracionalidad, de desconocimiento, de desinterés por la patria. O sea, aquí importa lo que Correa diga y se vota por el que Correa mande. O por lo menos aparentemente es lo que se pretende vender a la gente, ¿no? Pues, aparentemente eso sería, pero creo que los ecuatorianos tenemos que actuar con más responsabilidad, con más compromiso con el país, con la patria, pues, ¿no? Yo creo que Correa, que representa el socialismo del siglo XXI, coideario de Maduro, de Chávez, de los Castros en Cuba, los ecuatorianos queremos que nos transformen en lo que ha pasado, pues no, estamos viendo, está pasando ahorita en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. La gente no gana ni $1 al mes. Se quiere
crear un programa para distribuir leña, para que la gente comience a cocinar en leña. Imagínate lo que es aquello. Un país con las mayores reservas petroleras en el mundo, ahora está pobre. Los hospitales, la sanidad, prácticamente están empobrecidos. La gente, el 80% de venezolanos están en la pobreza. Yo digo, ¿eso queremos los ecuatorianos? Que solo unos pocos, un grupillo, estén en el poder y tengan todas las comodidades, todos los beneficios, todo el dinero, todo el poder, y el resto estemos de miserables. Eso quiere la patria, eso quieren los jóvenes, eso quieren la única cantidad de ecuatorianos. No creo. Yo creo que somos tontos, pero no a ese extremo, pues no. No creo que quieran que después de unos años tengamos que nosotros emigrar y estar como los venezolanos con el mayor respeto y consideración posible, pero una gran mayoría de venezolanos estén en los semáforos, ¿no? Pidiendo caridad. ¿Eso queremos para el Ecuador? Ya nos robaron, ya se llevaron el billete. Ve lo que pasa en Argentina. Las empresas están fugando de Argentina porque simplemente este gobierno socialista, corrupto, formado por los Kirchner y por el actual presidente, están permitiendo muchas cosas que no, en la lógica normal no deberían funcionar, pues no. Entonces, pues yo creo que los ecuatorianos tenemos que asumir con mayor responsabilidad. Ojalá no permitamos aquello, ojalá después no estemos arrepentidos, ojalá después no tengamos que salir por oleadas del país otra vez, ¿no? Y aquí nos siguen vendiendo del feriado bancario, que si bien pudo haber habido mucha corrupción, pero lo que se ha robado en estos años es muchísimo más que el feriado bancario, pues. Si el feriado bancario fueron 8.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, aquí estamos hablando de 70.000 millones de dólares que se robaron. Y que no justificamos tampoco lo del feriado bancario, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Pero mira, empiezan a acusar a Lazo del feriado bancario. ¿Y por qué durante 14 años, si es que tuvo alguna responsabilidad, por qué no se lo procesó, pues? O sea, nos acordamos de que es banquero solo durante las elecciones. Fernando, la política y la politiquería en nuestro país lamentablemente llega a esos niveles, ¿no? Hay que desprestigiarle al candidato que aparentemente puede tener las mayores opciones, ¿no? No sabemos, la campaña recién comienza. En algunos temas yo coincidiré mucho contigo, ¿no? Lamentablemente las encuestas nos van vendiendo y nos van diciendo quiénes son los que más opción tienen, o nos van vendiendo y nos dejan con eso, ¿no? También hay que coincidir que tenemos 16 candidatos, que es una locura también, pues, ¿no? Es una locura y el voto se va a dispersar demasiado. Entonces eso también nosotros decíamos que los candidatos, los partidos políticos, si en nuestro medio tuvieran más madurez política, más profesionalismo, dejaran un poquito el interés nada más, un poquito, por el bien del país, por el bien de la patria, por el bien de los más pobres, que ellos mencionan a cada rato, creo que estaríamos en mejores condiciones para enfrentar a un grupo que de alguna manera tiene todavía un voto duro, ¿no? Creo que debe insistir, Fernando, creo que como ecuatorianos tenemos que analizar bien el voto. A veces los odios por interés, creo que personal no podemos dejar que la patria se destruya, porque eso ha pasado en Venezuela, eso ha pasado en Cuba, no sé si queremos eso, está pasando en Argentina, no creo que queramos eso, ¿no? Yo creo que no. Eso está pasando en Chile también. Y mira, nos quedamos sorprendidos y asustados. El presidente de Rusia no quiere a Trump para hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Maduro apoya a Biden. Los Fernández apoyan a Biden. Uno termina diciendo, bueno, los Castro, más bien el Díaz-Canel, que reemplazó a los Castro, apoya a Biden. España apoya a Biden. China apoya a Biden. Y le quieren vender a la gente, al mundo entero, que el peligro es Trump.
Oiga, si Maduro está apoyando a Biden, yo no votaría por ese señor ni de milagro, pues. Pero aparentemente, de acuerdo a los datos, prácticamente Biden va con ventaja frente a Trump, que no ha podido descontarla. Dicen que es una ventaja de 10 puntos, que sería indescontable. No lo creo. No creo que Estados Unidos se vaya por el socialismo. ¿Qué opinas tú? Bueno, hemos conversado en alguna ocasión este tema, Fernando, y yo lo he dicho públicamente. Yo no creo que Estados Unidos se vaya al socialismo, no creo. O sea, creo que son un poco más liberales, un poco más liberales. Creo que eso no va a cambiar. En Estados Unidos siempre hemos tenido los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Los republicanos un poco más conservadores, un poco más que creen más en este tema de la iglesia, se defiende muchas cosas que nosotros aquí lo conocemos como conservadores, ¿no? Los demócratas son un poco más liberales, como que dan más apertura a otros sectores, por ejemplo, esto del homosexualismo, esto de la igualdad de derechos y todo eso. Pero yo no creo que se vaya al extremo. Pero mira el tema. Para mí basta que Maduro, que Díaz-Canel, que Sánchez de España apoyen a Biden, o que China le apoye a Biden. Yo ya no votaría por Biden ni de milagro. O sea, un candidato con el apoyo de Maduro es un... O sea, ahí hay que decirle a Maduro: no me apoyes, no me ayudes. Pero ya lo hizo, pues. Y Biden solo sonríe y no da explicaciones sobre la corrupción de su hijo. Y algunos periódicos de Estados Unidos no publican sobre estos datos de corrupción que existen, de estafas, de perjuicios, etcétera, etcétera. O sea, ¿a quién le están confiando Estados Unidos, pues? Nos está pasando lo mismo que Latinoamérica. O sea, volvemos a decir, hace instantes, y Ramón me decía con acierto hace un momento, me decía: nosotros tampoco pensábamos que un socialista o que un comunista podía ganar en Ecuador, y lo ha hecho. Ahora estamos diciendo: no creo que el títere tenga alguna oportunidad, pero tienen hasta el Consejo Nacional Electoral que pueden virar todo, pues. Nosotros que votábamos presidentes, durante 14 años hemos hecho silencio y hemos callado, viendo cómo atropellaban a todo el Ecuador entero y cómo nos robaban, pues. O sea, no podemos seguir diciendo no va a pasar, porque aparentemente no va a pasar, está pasando, está ocurriendo. Decíamos Chile, ¿qué iba a hacer Chile? Pues, si Chile es el país de desarrollo de América Latina, pero ya van, pues, a hacer una nueva constitución en la que otra vez los movimientos sociales, otra vez el socialismo siglo XXI, en que otra vez el comunismo va a estar presente. Y uno termina diciendo: bueno, ¿cómo así? Si Chile no pensaba de esa manera, si Chile es el país con mayor desarrollo económico de América Latina. Pero ahí está, ¿qué está ocurriendo? Hay corrientes, Fernando, que lamentablemente ya no podemos ocultarlos, ¿no? Para terminar el tema de Estados Unidos, el martes son las elecciones. Ya han votado más de 75 millones de estadounidenses en las votaciones anticipadas. Creo que posiblemente Biden gane, ¿no? Tiene una ventaja de 7 a 8 puntos sobre Trump. Trump también ha cometido muchas torpezas en su campaña, en el gobierno, y eso también... Trump ha hecho muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad, ha cometido demasiados errores en el manejo de la pandemia. Pero Trump, sí, el idiota de Trump, el payaso de Trump, le dio estabilidad económica a Estados Unidos. Este señor ha perdido alrededor de $3,000 millones de su fortuna personal, porque ha estado dedicado a trabajar por Estados Unidos y descuidó sus negocios. Este señor no cobra sueldo. Este señor loco y todo, payaso y todo, como muchos le dicen, ha dado un nuevo aire y un nuevo respiro. Ha parado los problemas de Medio Oriente. Le ha puesto el cascabel al gato a China. Entonces, si no queremos ver lo que ha hecho Trump, es otra cosa, pues, o sea, pero de que ha hecho, nadie le puede negar, pues, o sea, el manejo económico ha sido, pero espectacular, con una recuperación importante de la economía, recuperación importante del empleo, dándole estabilidad a la gente. Que el tema de la pandemia afectó, sí, pues se equivocó en el manejo de la pandemia, pero un inepto como Biden, porque eso es, hace 8 meses Biden no tenía ninguna posibilidad, pero la politiquería
Lo ha ubicado como Salvador. Yo no sé Salvador de qué, si nunca en su vida ha hecho nada. Revisemos cuánto ha hecho Trump por sí mismo en su vida privada, por la economía, por el mundo, y revisemos qué ha hecho Biden, pues. Antes de votar y antes de decidir. Debería ocurrir aquello. Pero mucha gente dice, los latinos salimos de nuestros países huyendo de los gobiernos socialistas por los que votábamos. Y llegamos a Estados Unidos a votar otra vez por gobiernos socialistas. O sea, no terminamos de entender qué es lo que nos pasa y lo grave es que estamos llevando nuestro voto de destrucción, no de construcción, a Estados Unidos. Tú ya lo has descrito perfectamente, Fernando, pero es verdad, o sea, tú un manejo económico muy bueno, la economía ha crecido bien, un poco loco, un poco populista, y hay que decirlo también, las cosas como se han manejado, eso también ha estado perjudicando. Biden ha sido un político de toda la vida, ha estado en el Senado, ha estado en el Congreso, y estuvo 8 años como vicepresidente de Obama. De todas maneras, como te digo, yo no creo que nos vayamos a los extremos en Estados Unidos. Es una democracia ya muy fuerte, más de 200 años, donde que se respetan los 3 poderes del Estado. Es indudablemente que la política ya no han sido la diferencia con lo que ha pasado con otros países, pero creo que Estados Unidos es una democracia fuerte, es una democracia con instituciones solventes que van a permitir que las cosas vayan. No llegará a esos niveles que a lo mejor se puede creer que va a llegar a suceder en Estados Unidos. No creo. Son más liberales. Eso sí, eso hay que aceptarlo. Ya hemos tenido gobiernos, tras de Biden, no estará Biden solo, está Obama, está Clinton, no. Pero manejan obviamente con un sentido más liberal las cosas, en todos los aspectos mismos. En el caso de Chile, Fernando, creo que, bueno, Chile para todos era un ejemplo de desarrollo, ¿no? Uno de los países de Sudamérica, el único país que se estaba encaminando al desarrollo. Lamentablemente también no todos sabíamos lo que pasaba dentro de Chile, ¿no? También ahora vemos, ahora salen muchas voces, pese a que en Chile han gobernado los socialistas y los conservadores. La derecha y la izquierda se han ido alternando. Acuérdate que estuvo Lagos, estuvo Bachelet, que representa a la izquierda, y por el otro lado ha estado Apuila, ha estado el mismo presidente actual, entonces que representan a la derecha. Pero siempre tuvieron una constitución que venía desde la época de Pinochet. Según se manifiestan, los problemas sociales son graves, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene acceso a la universidad, mucha gente que no tiene acceso a un seguro, porque no hay un seguro público, todo es privado. Mucha gente, los servicios públicos son carísimos. Entonces ahora nos hemos enterado de muchas cosas que antes no lo sabíamos. Pero a ver, vamos por partes. ¿Van o no van los ecuatorianos en gran cantidad, sobre todo los médicos, a trabajar en Chile? No ha de ser de gana. Siguen yendo. El problema principal de Chile sigue estando en el socialismo. El problema principal siguen estando en las desigualdades. Claro, hay unos que exportan y que ganan, y hay otros que no pueden exportar. Sí hay desigualdad, pero esa es una sociedad normal, pues es una sociedad racional. Siempre habrá desigualdad, habrá el que trabaje y el que no trabaje, el que tiene más oportunidades y el que tiene menos oportunidades. Lo he dicho por varias ocasiones, pero aquí tenemos la costumbre de pensar que si alguien tiene que darme a mí. Hemos visto en estos días a un ciudadano que llega y se toma una casa, llega con un gran carro, se toma una casa y cuando el dueño le reclama dice, pues que tú no estabas, sé que tienes más de 2 casas y yo necesito una casa. Para mí la solución es que vayamos a los tribunales. ¿Por qué tengo que ir a los tribunales? Simplemente lo saco. Lo saco porque es mi propiedad. Pero esto es más o menos lo mismo que ha pasado en España y en otros lados, los famosos ocupas, que llegan y se toman una propiedad y no hay cómo sacarlos. ¿Cómo así? O sea, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están las leyes que tienen que amparar la propiedad privada? Eso es lo que pretende Chile. Los que más han protestado en Chile son los jóvenes. Los jóvenes. Yo recuerdo perfectamente a una de las señoritas, y tengo la grabación, que le hacen una entrevista y le dice, ¿qué opinas sobre el tema de la pandemia? Bien está, dice, porque no tuvimos oportunidad de tomarnos unas vacaciones después de terminar la universidad, de terminar el colegio, dice.
y teníamos que estudiar para ingresar a la universidad. No tuve tiempo de vacaciones. Entonces, ¿te vas de vacaciones? Le dice. Sí, sí, me voy de vacaciones. Voy a aprovechar la pandemia, me voy a la playa. Si así piensan los jóvenes. O sea, están pensando no en cuidarse con el COVID, estaba pensando en ir a la playa, en ir a celebrar, que iba a tomarse unas cervecitas con los amigos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo queremos prosperidad. ¿Cómo? Si no me encamino, si no termino de madurar. Los que más protestaron fueron los jóvenes. Los jóvenes. O sea, perdóname, pero nos dejamos llevar cuando escuchamos aquello de que no pueden ingresar a la universidad. Chile tiene otro nivel. Y sí pueden ingresar a la universidad. Hay una serie de temas que son diferentes, y que hay que analizarlos desde todos los aspectos. ¿Tú crees que las cosas cambian porque se quemen iglesias, porque se destruye el metro? Una obra de $1.000 millones destruida en buena parte. O sea, las cosas cambian porque se ataquen almacenes de electrodomésticos, se lleven pantallas, etcétera, etcétera. O sea, lo que pasa en Chile y lo que ha pasado en varios de estos países, lamentablemente azotados por el socialismo siglo XXI, en los que no gobierna el socialismo siglo XXI, pero que se los quiere tomar las FARC, que se los quieren tomar las transnacionales de las drogas, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es eso. Tras todo eso hay gran cantidad de dinero y gran cantidad de intereses por tomarse la región. No les importa ni el socialismo ni les va a cambiar la vida, lo que les importa es tomarse los países a través de constituciones que las alteran, como pasó en Colombia, perdón, en Venezuela, como pasó en Ecuador, como pasó en Bolivia, como pasó en Argentina, como pasa en Centroamérica, como está pasando en México, donde también están a punto de cambiar la constitución, aunque ya han hecho una serie de cambios sin necesidad de ir a un referéndum. Entonces, estos son los graves problemas que tenemos. El momento que nos ponemos a decir no va a pasar, no va a pasar, nos confiamos demasiado y termina pasando todo. Nosotros, Fernando, hemos dicho desde siempre, vamos muchos años ya comentando con Corozal, y hemos dicho todos los radicalismos, sea de izquierda o de derecha, son malos. Una extrema izquierda donde que no haya democracia, donde que no haya libertad, donde que no se respete la propiedad privada, no sirve. Donde que tú no tengas libertad, no sirve. Una extrema derecha, donde que todo se privatice, donde que todo pase a la empresa privada, donde que los servicios básicos se encarezcan, donde que todo se concesione y la pobreza aumente de igual manera, no sirve. Yo creo que nosotros nos ubicamos dentro del centro a la derecha, donde que creemos en la propiedad privada sobre todas las cosas, donde que creemos en el empleo, en fomentar el empleo, en fomentar la inversión, atraer la inversión internacional, extranjera. O sea, nosotros creemos en eso, pero también creemos que es necesario pensar en la parte social, creer en los más pobres, creer en la gente que necesita empleo, que necesita trabajo, que necesita la asistencia social. Por ejemplo, hay sectores vulnerables como la tercera edad, hay personas que tienen discapacidades, hay que ayudarles, hay que apoyar. Tenemos a los niños y eso el Estado nunca puede perder su obligación que tiene con estos sectores. Entonces, lo que pasa en Chile, te digo, Fernando, sí ha habido un descontento social alto. Hay que conversar. Creo que solo cambiando una constitución no se va a solucionar los problemas de Chile, porque Chile va a necesitar muchísimos recursos para poder ayudar a varios sectores que a lo mejor lo necesitan. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Si no es del pueblo mismo. Entonces, los chilenos tienen que entrar a dialogar, tienen que entrar a conversar, necesitan llegar a consensos. Lo mismo que hemos pedido para el Ecuador, lo mismo que pedimos para acá. Pero para eso necesitamos que la sociedad, necesitamos que los jóvenes, que los diferentes grupos sociales, los partidos políticos, todos convencemos, dialoguemos, destruyendo el país, destruyendo la patria, destruyendo las empresas, destruyendo la producción. No vamos a solucionar nuestros problemas, vamos a empeorarles en una sociedad civilizada, en una sociedad democrática. Todos tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a reclamar, amparados en la Constitución actual mismo.
Acuérdate que nuestra Constitución establece el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho al acceso a los servicios básicos. Pero en la práctica se cumplen. No. Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, muchas cosas que tenemos que hacerlas, muchas tareas pendientes, pero con arbitrariedad, con el caos, dañando la propiedad privada, dañando la propiedad pública, no vamos a solucionar los problemas. Tenemos que dialogar, tenemos que conversar, tenemos que madurar. La extrema izquierda no es la solución, la extrema derecha no es la solución. Conversemos, por bien de la patria, por bien de Latinoamérica, por bien del mundo, tenemos que dialogar y conversar y llegar a consensos. Los jóvenes tienen que involucrarse, tienen que entender que la patria necesita de ellos, necesita del concurso de todas las buenas personas. Los partidos políticos tienen que ir cambiando, tienen que renovarse, tienen que irse profesionalizando, tienen que ser más democráticos y tienen que abrirse al resto de gente. Porque caso contrario también los partidos políticos van a ir perdiendo espacio. Acuérdate que una gran mayoría de ecuatorianos, yo creo que el 80% de ecuatorianos no pertenecen a ningún partido político, pero el Estado, el país, depende de ese 20%. Pues. Entonces creo que la gran mayoría de ecuatorianos no nos sentimos ya representados por los partidos políticos. Entonces están en la obligación de renovarse, están en la obligación de profesionalizarse, están en la obligación de abrirse y ojalá un mayor número de ecuatorianos participe de la política, pero de una política clara, pues de una política profesional, de una política que traiga progreso. Lo que es la política, la ciencia política, dice servir a los demás, es buscar solucionar las necesidades de los problemas que tiene el pueblo. Mientras no hacemos eso, difícilmente vamos a salir de esto. Y los jóvenes tienen una gran responsabilidad en ello. Si los jóvenes solo piensan en divertirse, solo piensan en ir a la playa, solo piensan en emborracharse o piensan solo en las fiestas, pues es parte, es bonito, la juventud nos invita a todo eso, pero todo con responsabilidad. Pero no perdamos el norte, la patria necesita de los jóvenes, porque son finalmente los que irán tomando la posta de la patria, y la patria necesita cambios. Necesitamos dialogar, necesitamos conversar, necesitamos cambiar, porque como estamos mal. Y ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa, porque estamos mal y no hay cambio. Y no vemos ese cambio de los partidos políticos. Mira, en estos días hay una desesperación por parte de un periodista de vender el federalismo. O sea, no tiene lógica. Entrevista a su jefe para que hable sobre el federalismo. Y Nebot obviamente aprovecha la pantalla. Pero ¿acaso quién ha estado gobernando todos estos años? Tras los gobernantes, tras Correa, ¿no estaba el propio Nebot con su silencio, con su apoyo? Tras Moreno, ¿no ha estado el propio Nebot? ¿Quién hizo concertación con Maguad en 1998? ¿No fue el Partido Social Cristiano y Nebot? Cuando se tumbó a Maguad, ¿a quién pusieron? ¿Acaso no fue el señor Noboa Bejarano, hermano de uno de los dirigentes del Partido Social Cristiano, de Ricardo Noboa Bejarano, Gustavo? ¿Acaso Gustavo Noboa Bejarano no era cercano al Partido Social Cristiano, cercano al Opus Dei, que para mí no tiene nada de malo el Opus Dei, pero de todas maneras, estoy refiriéndome a cómo se manejaron todos los temas? Cuando cayó Lucio Gutiérrez, ¿a quién pusieron y quién lo puso? Cintia Viteri reconoció como presidente a nombre del Congreso Nacional, que así se llamaba en ese entonces, al vicepresidente, el señor Palacio. O sea, han estado cogobernando todo el tiempo y ahora se acaban de dar cuenta que la solución para el país es el federalismo, es decir, dividir al país. El centralismo no es una panacea. Tiene muchísimos errores y muchos problemas, pero dividir al país es solo destruirlo. O sea, no tiene sentido. Quien está vendiendo el federalismo simplemente está pretendiendo destruir al Ecuador. Eso no tiene lógica y no tiene que ser apoyado de ninguna manera. Pero ahí están, y ese es otro de los temas que nos van a vender, pues.
Tú lo decías entre semana, Fernando, una gran verdad. Nebot no quiso asumir esta vez su candidatura a la presidencia de la República del Ecuador. No quiso cuando teníamos, creo que gran parte de ecuatorianos veíamos en él una buena posibilidad para poder avanzar como país, por su capacidad, su liderazgo. Pero lamentablemente no quiso asumir su responsabilidad con el país y con la patria. Ya deje pasar el resto, pues no. Yo creo que no puede, el Partido Social Cristiano, si bien en algunos sectores de la patria ha trabajado bien y ha contribuido para que vaya desarrollándose el país, también en la parte política es una gran verdad. Y ellos han estado tras del poder y hay que decir las cosas como son. Todo el tiempo, desde la vuelta a la democracia, el Partido Social Cristiano ha estado atrás del poder. El federalismo no nos va a llevar tampoco a solucionar nuestros problemas, Fernando. No podemos destruirle al país, no podemos dividirle al país. Aquí, por más sectores importantes que sean, los indígenas, sean la Coonay, sea Pachacuti, sea el Partido Social Cristiano, que tiene una alta representación en la costa, no podemos destruir el país, no podemos dividir al país. El país es uno solo, entendamos. Lo que necesitamos es, a lo mejor, cambiar esta constitución llena de ideales, con una estructura pésima. Pero necesitamos, Fernando, trabajar en función del país, no de intereses de ciertos grupos, de ciertos políticos, de ciertos sectores, como digo, con el mayor respeto posible que se tenía a los indígenas. Lo que indígena, te digo, yo también si me pongo un taparrabos, si me pongo unas plumas en la cabeza, también me voy a decir indígena, pues. Él, el prefecto de Cotopaxi, es colorado, ojos azules, indígena. Pero aquí, lamentablemente, por los intereses de ciertos grupos, queremos destruir al país y eso no está bien. Creo que ya hay políticos como Nebot que ya están en el ocaso de su carrera y de su vida. Dejen al país en paz. Si ya se jubilaron, dijeron que ya no iban a ocupar ninguna función pública, bueno, váyanse entonces. Dejen de generar conflicto en el Ecuador. Correa, Nebot pudo haber hecho un bien en Guayaquil, pero hizo mucho daño al país también. Está perdiendo autoridad el rato que comienza a hablar y decir cosas. Porque hay que decirlo. Ya la edad de él también decía para retirarse de la política y salir bien, ¿no es cierto? Entonces creo que no hace bien. Igual es un llamado a los indígenas también. No puede decirse que le devuelvan esos territorios porque ellos son nosotros. Qué equivocados que están, pues, ¿no? No pueden llamar a la anarquía, a la confrontación, no pueden amenazar que volverá un octubre más fuerte y destruir el país. Entiendan, no va a solucionar los problemas. Preparemos. Solo la capacitación, solo el deseo de hacer bien las cosas, de mejorar el nivel de nuestra política, va a llevar a cambiar el país. Con más honestidad, con más honradez. No es que decimos que todos tienen que ser unos angelitos, no. Pero pensemos en todos los ecuatorianos, pensemos en función del país, entonces pensemos en función de los pueblos que ellos mencionan y de los cuales ellos viven. Porque a lo mejor si no hubieran pobres, no hubieran partidos políticos. Pues. A ellos les interesa tener a la gente abajo, ¿no es cierto? Para ellos poder estar arriba. Eso no está bien. Entiendan, la clase política, la política está degradada. Nadie quiere participar en política por eso mismo. Entonces mejoremos el nivel, daremos posibilidades a nuevas personas, abramos, democraticemos los partidos, hagamos mejor las cosas por bien de la patria. Mientras no cambien estos dirigentes, y ahora se sumó Correa, que también quiere ser la vedette, quiere ser el rey, quiere ser el dueño de todo, el único que sabe. Absurdo. Hay que decirle a este señor con frontalidad que nadie es indispensable en la vida de nadie, ni de la patria, ni de la familia a veces. Mira, me quedo pensando porque estaba escuchando una declaración de Grabois. Estuvo en la Cumbre de los Pueblos y en medio de la Cumbre de los Pueblos alguien deja prendido un celular y el señor sigue hablando. Se confiesa Grabois, es uno de los líderes de izquierda que ha utilizado el socialismo en Argentina.
Aquí hacemos quilombo para conseguir guita del Estado, no para hacer la revolución, dijo. Y uno dice, a confesión de parte, dicen que es relevo de pruebas. Es una grabación, están justamente la gran sábana que habla de Cumbre de los Pueblos, y él está hablando así con toda tranquilidad. Y está diciendo que la revolución es solo para conseguir guita, no para salvar al pueblo. Creo que, ¿qué más necesitamos para entender las cosas cómo van, no? En estos días se instaló en Salta el monumento a Néstor Kirchner. Y ayer ya lo vandalizaron, dicen. Bueno, le pusieron una serie de leyendas. No queremos más ladrones, etcétera, etcétera. Eso es lo que decía. En otra decía, Néstor Kirchner chorro. Ya no queremos más chorros. O sea, es la forma en que los argentinos dicen ladrón, ¿no? Y uno dice, bueno, y con todo esto seguimos tranquilos como que no pasa nada, ¿no? O sea, siguen bien sentados y seguimos escuchando hablar de socialismo. ¿Hasta cuándo? Tengo que insistir, Fernando. Una izquierda radical, una derecha radical no sirve. Tenemos un montón de modelos, los modelos escandinavos, Fernando, donde hay apertura a la inversión, al capitalismo, hay apertura, pero también se maneja la parte social, donde que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, todos los niños tienen derecho a alimentación, donde todos los ancianos, donde todas las personas que tienen enfermedades catastróficas tienen atención del Estado. Yo creo que hay modelos que podríamos, pero aquí pensar que solo un grupo quiera manejarse y apoderarse del poder, como ha pasado con Cuba, como pasa ahora con Venezuela, con Maduro, con Chávez, donde solo ellos se enriquecen y al resto no les interesa. Y les convierten en miserables o los convierten en pobres. Pues, yo no sé qué cabeza tenemos, ¿no? No creo que los ecuatorianos queramos caer en aquello. Ya nos han robado 10 años y 4 años más ahora. Queremos en lo mismo seguir. Haremos otras posibilidades. Hay 16 candidatos. ¿Cuántos han de valer, pues? Daremos la oportunidad a otras personas. Daremos la oportunidad a un cambio. Ojalá haya la posibilidad al menos de cambiar algo. Que venga a mejorar algo las cosas. Ahorita mismo a los candidatos hay que exigirles, Fernando, en sus propuestas. ¿Qué va a pasar con el empleo? La gente está reclamando por empleo. ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con la dolarización? ¿Qué va a pasar con la pandemia del COVID? Entonces, Fernando, ¿qué va a pasar con la estructura del Estado? ¿Qué va a pasar? Va a venir y nos van a poner más impuestos, porque dentro de poco vamos a tener que pagar las deudas que ha asumido este gobierno y el gobierno anterior. Son 70.000 millones de dólares que hay que pagar. Yo creo que ya son 100.000. Fácilmente. Entonces, Fernando, hay que pedirles y exigirles a los políticos y a los candidatos que nos planteen soluciones. No podemos estar discutiendo cosas que no vienen al caso, que son intrascendentes. Planteemos soluciones para el empleo, para mejorar la capacidad de la gente. Mira, no podemos pensar solo en estar en el poder eternamente un grupo, un sector que se creen indispensables. Una tarea de torpes. Obviamente. Mira, y no estamos pensando en lo real, en lo que nos preocupa. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ordenó otra vez que las personas vuelvan a sus casas. Nuevo confinamiento. En Europa pasa igual. En Rusia hubieron alrededor de 700 muertos en un solo día. El mundo entero vuelve a convulsionarse porque la pandemia ataca con fuerza. Pero parece que nosotros ya nos convertimos en ¿qué diría? Pues en intocables. La enfermedad no nos va a tocar. Verónica Coello dice, parecería que en San Borondón no hubo, no hay ni habrá COVID. La gente ya empezó su feriado. Y las mascarillas no las utilizan ni siquiera para el disfraz de Hollywood. Ni siquiera para el disfraz de Hollywood. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Y Ana María Cañizares. Ya he visto varios posteos de la farra de Halloween en algunos grupos, grandes. Porque además les pica eso de publicar. Y no les importa el entorno. O sea, este feriado me parece que va a ser el máximo punto de contaminación, como van las cosas. La gente no termina de entender que tiene que cuidarse y que el COVID no se fue.
Lo que pasa es que le dieron permiso para que salga a encontrarlo en la calle nada más. Esa es la diferencia. Sí, Fernando, lo que tú dices es una gran verdad. El COVID está aquí, sigue tan vivito, sigue contagiando, sigue matando. Muchos familiares, muchos conocidos se siguen muriendo, se han muerto. Y creo que tras de esto, si queremos prevenir todos estos acontecimientos, tenemos una responsabilidad social bien alta, todos los ciudadanos, y la responsabilidad también parte de las autoridades. Porque las autoridades deberían trabajar en el tema de prevención, porque las autoridades deberían poner mascarillas para que la gente use, repartir mascarillas, repartir medicamentos para los casos que la gente, tener las unidades de salud distintas para el caso de ser esto. La gente necesita trabajar, necesita divertirse, también es otra gran verdad, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con compromiso con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con todos. O sea, yo creo que ese es uno de los problemas mayores que ha tenido también Europa, ¿no? Que ha tenido los otros países en Estados Unidos, que la gente sale y no se cuida, no usa la mascarilla, hace reuniones familiares con los vecinos, con todos, y no usan mascarilla. En el país yo creo que, yo sin temor a equivocarme, el 90% de la gente, uno ve por los plazas, va por los mercados, ahora mismo que vemos gran cantidad de comercio informal en las calles. Vemos que la gente se ocupa mascarilla, pero también hay otros que no lo ocupan. Entonces, a ellos debemos exigir también que asuman con responsabilidad social, con responsabilidad, nos cuidemos, nos protejamos. Las medidas de distanciamiento, de protección del uso de la mascarilla, de estar separados al menos 1 metro, 1,5 metros, eso es fundamental. Si usted ya se siente enfermo, se siente con temperaturas, que le falta respiración, concurra rápido al médico. Ventajosamente, Fernando, de lo que conocemos, de lo que hemos visto, no hay una presión importante sobre los centros de salud, sobre los hospitales en la actualidad. El contagio sigue habiendo, eso va a ser irremediable, ¿no? Tú ves que en todos los países se contagia la gente. Pero lo importante es que los servicios de salud no se saturen. Lo importante es que los servicios de salud den atención en caso de que haya. Que la gente se cuide, por favor, que la gente ayude, que todos nos cuidemos en estos momentos tan difíciles que vive el mundo, el país, la patria, ¿no? Importante aquello, porque eso es básico y es necesario, es importante cuidarnos. Estamos cerrando, Pablo, muchas gracias, siempre es un gusto compartir contigo. Ya, Fernando, muchas gracias a todos los amigos que siempre están con nosotros, con Colosal. Un buen día. Buen día también. No me quiero olvidar de lo que hemos dicho. Hoy se enjuicia a María Paula Romo por defender al país. Puede tener muchos pecados, lo he dicho de manera pública, pero no este. No es justo enjuiciarla por cumplir un mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y sus bienes del violento y criminal ataque del terrorismo indígena ocurrido hace un año. Es aberrante enjuiciar a la señora Romo por cumplir el mandato constitucional de proteger al país del violento y criminal ataque. Debe ser responsable de otras acciones, como el tema del mal manejo de los hospitales, entregas de cuotas de poder, pero no por esto. Este es un pésimo mensaje a la policía, a las Fuerzas Armadas, cuando se vienen tiempos de caos continental, que no podemos permitirlo y que no debemos permitirlo. He revisado análisis de última hora y de acuerdo a varios analistas, no es tan importante, aunque sí tiene validez, el voto de la gente en Estados Unidos. Lo más importante son los votos de los congresistas, que son los que al final terminan eligiendo al presidente. Y de acuerdo a los datos, prácticamente habría un empate. En la votación de los senadores, prácticamente estarían empates y habría que esperar resultados porque va a ser una carrera muy compleja y muy difícil estas elecciones que, como Pablo decía hace un instante, está viviendo ya Estados Unidos y terminan el próximo día 2. Estamos concluyendo, gracias por acompañarnos. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.